¿Puede un imperio realmente creerse eterno? ¿Puede una ciudad tan poderosa convencerse de que jamás rendirá cuentas? ¿Qué ocurre cuando la violencia se normaliza, la soberbia se hereda y la justicia se posterga demasiado tiempo? Estas preguntas no nacen en el mundo moderno, fueron formuladas cuando una de las civilizaciones más temidas de la antigüedad se encontraba en la cúspide de su poder, convencida de que nada ni nadie podría detenerla. Hay nombres que el tiempo intenta sepultar, pero cuya lección sigue ardiendo bajo las ruinas. Ciudades que parecían eternas y cayeron en una sola generación. Profecías que no fueron escritas para asustar, sino para despertar. Nahum no habló al vacío, habló al final de una era, cuando el poder se creyó invencible y la paciencia divina había sido despreciada. Su mensaje sigue respirando hoy, en un mundo que vuelve a repetir los mismos errores. Nahum surge en un momento decisivo de la historia bíblica. No parece rodeado de detalles personales, no se presenta con gestas ni biografías extensas. Su voz es breve, firme y directa. Se identifica como Nahum del Elcos, y eso basta. Fue llamado para anunciar algo que parecía impensable: la caída de Nínive, la capital del imperio asirio, una de las ciudades más poderosas, temidas y crueles del mundo antiguo. No era una advertencia genérica, era una sentencia precisa contra una ciudad real, con muros reales y ejércitos reales. Para entender la fuerza de esta profecía hay que comprender lo que representaba Nínive. Asiria había construido su grandeza sobre la violencia sistemática. Sus campañas militares no solo buscaban dominar, sino aterrorizar. Deportaciones masivas, torturas públicas y exterminios eran parte de su estrategia. Judá e Israel conocían bien ese terror. Durante décadas, el poder asirio parecía imparable, sostenido por reyes como Tiglat y Pileser III y Sennacherib. Desde una perspectiva humana, Nínive no tenía rival. Sin embargo, esta no era la primera vez que Dios se dirigía a esa ciudad. Un siglo antes, Jonás había predicado allí un mensaje de juicio, y contra todo pronóstico, Nínive se arrepintió. Dios detuvo la destrucción. Ese episodio dejó una marca clara en la historia. Incluso la nación más violenta podía encontrar misericordia si se volvía a Dios. Pero el arrepentimiento no fue permanente. Con el paso de las generaciones, Nínive regresó a su arrogancia, a su brutalidad y a su desprecio por la justicia. Cuando Nahum habla, ya no hay llamado al arrepentimiento. El tiempo de la advertencia ha terminado. El mensaje ahora es de juicio. En las primeras líneas de su libro se revela el carácter que Dios, de manera contundente, celoso, vengador, lleno de indignación, no como una ira caprichosa, sino como la respuesta justa ante la maldad persistente. Dios no es indiferente al abuso, ni ciego frente a la opresión. Su paciencia tiene propósito, pero también límite. Nahum deja claro que Dios es lento para la ira, grande en poder y que no tendrá por inocente al culpable. Esta tensión atraviesa toda la Escritura. Misericordia extendida una y otra vez, pero justicia asegurada cuando esa misericordia es despreciada. Nínive no cayó por ignorancia, cayó por soberbia, conoció el perdón y decidió rechazarlo. El profeta utiliza imágenes imponentes para describir el poder de Dios: montañas que tiemblan, colinas que se derriten, la tierra sacudida por su presencia. No es poesía exagerada, es una afirmación teológica. Ningún imperio está por encima del Creador. Las murallas más altas, los ejércitos más disciplinados y las riquezas más abundantes no ofrecen refugio cuando el juicio ha sido decretado. Aún así, en medio de esta proclamación severa, Nahum introduce una frase que cambia el tono para los fieles. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mientras una ciudad entera se dirige hacia su colapso, Dios afirma que sabe exactamente quiénes le pertenecen. El juicio no es caos indiscriminado, es justicia dirigida. Para los que confían en él, hay refugio incluso cuando el mundo se desmorona.
Este mensaje no solo hablaba de Judá en aquel tiempo, hablaba a todos los pueblos oprimidos que veían a Asiria como un mal eterno. Dios declara que la opresión no es infinita, que el poder injusto tiene fecha de caducidad cuando Nahum pregunta qué piensan los hombres contra Jehová. Expone la ilusión humana de creer que se puede resistir indefinidamente la autoridad divina. El juicio no necesita repetirse. Cuando llega, es completo. Nínive estaba organizada, unida, confiada, pero Nahum la describe como espinos destinados al fuego, como paja seca lista para ser consumida. La fortaleza externa no compensaba la corrupción interna. La indulgencia, el exceso y la falsa seguridad había adormecido a la ciudad. Mientras celebraban su prosperidad, ignoraban que su caída ya estaba escrita. En este punto, es importante detenerse un instante. Si este mensaje está siendo claro hasta aquí y te está ayudando a comprender cómo la historia bíblica sigue hablando al presente, este es un buen momento para apoyar el contenido con un like y suscribirte. Es un gesto breve, pero permite que este tipo de mensajes sigan llegando a más personas. Nahum señala también la responsabilidad del liderazgo. De Nínive salió el consejero perverso, el que pensó mal contra Jehová. Los líderes moldearon el rumbo de la nación. Su corrupción arrastró a todo el pueblo. Este principio no ha perdido vigencia. Cuando quienes guían lo hacen desde el orgullo y la injusticia, las consecuencias alcanzan a todos. Dios, sin embargo, no se dirige solo a Nínive, habla directamente a Judá y le promete que romperá el yugo de la opresión. Aunque el enemigo tenga aliados y aparente fortaleza, su destrucción es segura. Para el pueblo que ha sufrido este anuncio no es terror, es alivio. La justicia divina no solo castiga, también libera. La sentencia contra Nínive es total. No quedará memoria de su nombre ni de sus ídolos. Dios afirma su supremacía sobre todo poder falso. La ciudad que se creía eterna será borrada. Históricamente, esto se cumplió con precisión sorprendente. Nínive cayó ante los babilónicos y medos, y durante siglos su ubicación fue olvidada, sepultada bajo la arena como si nunca hubiera existido. Nahum describe con detalle la invasión: escudos enrojecidos, carros avanzando como relámpagos, caos en las calles. Incluso la naturaleza se convierte en instrumento del juicio. Las puertas de los ríos se abren, los muros ceden. Aquello que parecía inexpugnable colapsa desde adentro. La ciudad reina, es llevada cautiva. Sus habitantes gimen, golpean sus pechos. El orgullo es reemplazado por silencio. El contraste es brutal. Nínive había sido como un estanque de aguas tranquilas, símbolo de estabilidad y abundancia. Ahora, sus habitantes huyen sin rumbo. Nadie escucha las voces que piden detenerse. El miedo gobierna donde antes reinaba la arrogancia. Las riquezas acumuladas por medio del saqueo ahora son saqueadas. El principio es claro: lo que se siembra, se cosecha. La descripción final es devastadora: desolación, vacío, destrucción, corazones desfallecidos, rodillas temblando, rostros demudados. No queda rastro de la gloria pasada. Todo aquello en lo que confiaron falla al mismo tiempo. Nahum no presenta esto con morbo, sino con sobriedad. Es la consecuencia inevitable de una vida y un sistema construidos sin Dios. El mensaje se vuelve aún más fuerte cuando el profeta habla de una herida incurable. No hay medicina para Nínive. El tiempo de restauración pasó. Este es uno de los aspectos más serios del libro: la advertencia de que el pecado persistente puede llegar a un punto sin retorno. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque el corazón se vuelve incapaz de responder. Las naciones que habían sufrido bajo Asiria celebran su caída, no por venganza personal, sino porque la opresión ha terminado. Dios escucha el clamor de los oprimidos, la justicia trae descanso a quienes fueron aplastados durante generaciones. Nahum cierra su profecía con una pregunta que resuena como un eco eterno: ¿sobre quién no pasó continuamente la maldad? Es una acusación final, clara y sin adornos. Nínive no fue juzgada al azar, fue juzgada por su historial. La paciencia divina no niega la responsabilidad humana.
Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.